Universidad Pontificia Bolivariana. Algunos materiales como los metales conducen el calor fácilmente, mientras que otros como la madera actúan como aislante térmico. La propiedad física que describe la velocidad que conduce el calor es la conductividad térmica, K. La conducción de un calor en fluidos puede considerarse como un transporte molecular de energía, puesto que el mecanismo fundamental es el del movimiento de las moléculas constituyentes. La energía también se puede transportarse por el movimiento global de un fluido, y entonces se denomina transporte de energía convectiva. Esta forma de transporte depende de la densidad del fluido. Otro mecanismo de transporte de energía difusora, que ocurre en las mezclas que se difunden entre sí. Además, la energía puede transmitirse por un medio de transporte de energía radiada, que es bastante distinto en el sentido de que esta forma de transporte no requiere un medio material como si requiere la de conducción y la convección. La conducción de calores o transferencia de energía en forma de calor por conducción es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos sin intercambio de materia, por el que el calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. La conductividad térmica del material depende de la estructura microscópica de un fluido. Se debe principalmente a las colisiones aleatorias de las moléculas. En un sólido depende del intercambio de electrones, principalmente en los metales, o de los modos de vibración de las partículas no metálicos. La transferencia de calor tiene lugar a diversas formas. 1. A. Conducción a través de la estructura sólida o porosa o fibrosa. B. Conducción y o convección a través del aire atrapado en los espacios vacíos. C. Radiación entre porciones de una estructura sólida, lo cual es especialmente importante a temperaturas elevadas o en recintos vacíos. La conducción térmica está determinada por la ley de Fourier. Esta ecuación describe el transporte molecular de calor en medios isotrópicos. Por isotrópico se entiende que el material no tiene ninguna dirección preferida, de modo que el calor se conduce con la misma conductividad térmica K en todas las direcciones. Q es igual a menos K por delta de T, donde K es el vector de flujo de calor por unidad de superficie. K es una constante de proporcionalidad llamada conductividad térmica. Delta de T es el gradiente del campo de temperatura al interior del material. Las unidades en el sistema internacional están vatios por metros por Kelvin. En el CGS está en calorías por centímetro segundo grados Celsius. En el sistema inglés BTU/hora por pie por grados Fahrenheit. Dependencia de la conductividad térmica con respecto a la temperatura y presión. Cuando no es posible encontrar datos de conductividad térmica para un compuesto en particular, puede hacerse una estimación usando el diagrama de los datos correspondientes a la figura 9.21 del libro de Beer, que se basa en datos de conductividad térmica para varias sustancias monoatómicas. Teoría de conductividad térmica de los gases de baja densidad. Las conductividades térmicas de los gases monoatómicos diluidos se comprenden bien y pueden describirse por la teoría cinética de los gases de baja densidad. La conductividad térmica de los líquidos decrece a medida que se aumenta la temperatura, excepto en el caso del agua, pero en el cambio es tan pequeño que en la mayor parte de las situaciones prácticas la conductividad térmica se puede suponer constante para ciertos intervalos. Conductividad térmica en los sólidos. Las conductividades térmicas de los sólidos se deben medirse experimentalmente, ya que dependen de muchos factores que son difíciles de medir o predecir. Métodos experimentales para la medición de la conductividad térmica. 1.